de la presión atmosférica más la presión de cada líquido. En otras palabras, si aquí yo dibujo las flechas de presión, en la superficie libre actúa la presión atmosférica. Esa sería la presión atmosférica en la superficie libre. Luego, actúa la presión del fluido 1, que estará actuando sobre la base, sobre la superficie del fluido 2. Esa sería la presión del fluido 1. Luego actúa la presión del fluido del medio, sería esta. Y finalmente actúa la presión del fluido que está en el fondo. La presión del fluido que está en el fondo. Entonces son básicamente 4 presiones. 4 presiones. La presión atmosférica, que he pintado con color rojo. La presión del primer fluido morado o lila. La presión del fluido verde y la presión del fluido celeste. Eso es. Justamente eso sería la presión atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, vamos a hacer la parte analítica. Ya está la parte conceptual, la parte analítica. Y entonces, inciso A. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Como ya hemos visto, la presión atmosférica es igual a ¿qué? Vamos a un poquito bajarlo esto para hacer la letra más grande. Ya. Sería igual a la presión atmosférica más la presión debido al líquido 1, más la presión del fluido 1, más la presión del fluido 2, más la presión del fluido 3. Entonces, esa sería la fórmula de la presión en la base, la presión absoluta en la base. La presión 1 más la presión 2 más la presión 3. Eso sería. Se puede reemplazar los valores. La presión será igual a la presión atmosférica más más. La presión 1, la presión atmosférica, perdón, hidrostática, hemos visto que es esta. Puede ser Y o H, no importa. Podemos ponerlo H. Esta sería la presión 1. Aquí ponemos 1. Y si quieren podemos poner en lugar de Y, H. H1. Esa sería la presión hidrostática del primer fluido. Del segundo fluido sería su propia densidad. Y también del tercer fluido sería con su propia densidad. Es decir, en el segundo fluido sería densidad 2, gravedad por altura 2. Del tercer fluido, densidad 3, gravedad por altura 3.
Entonces sería eso. Esa sería. Uno podría hacer la operación, o si quieren pueden factorizar. Si quieren pueden factorizar o hacer directamente la operación. Esta es la presión atmosférica. Si quieren lo factorizan. Sería... Factorizamos. Presión igual. ¿Quieren factorizar o hacer directamente? Si no, hacen directamente. Presión atmosférica más, si quieren factorizan la gravedad o no, como quieran. Gravedad por los otros factores. Densidad 1 por altura 1. Lo voy a copiar tal cual y después lo voy a simplificar, a eliminar la gravedad. Entonces estamos eliminando aquí la gravedad. Bien. ¿Pueden calcular? Y me avisan. Trabajando en el sistema sexagesimal, va a dar dinas sobre centímetro cuadrado. Eso sería, hacer las operaciones, ¿no? El valor de la presión atmosférica más los datos estos de densidad y altura se conocen, están aquí en el enunciado. Lo podían copiar. A ver, calculen los datos. Calculen los datos, a ver cuánto sale. Bien, ¿alguien sacó? Nada. La presión atmosférica, que es 101.325 pascales, tendría que convertirlo a otra unidad. Sí, sí. O sea, Newton por metro cuadrado sería llevarlo a dinas por centímetro cuadrado. Gracias. Bueno. Bueno, es la parte operativa, podemos dejarlo así. El inciso B dice la fuerza
neta debido a los tres líquidos. O sea, hay una fuerza de los tres líquidos. En realidad, entonces, como sabemos que la presión es igual, por definición, a fuerza por unidad de área. La presión es igual a fuerza por unidad de área. Entonces, podemos escribir la fórmula de presión en general de esta manera. La presión en general se define como la fuerza por unidad de área. Por consiguiente, la fuerza será igual a ¿qué? Será igual a presión por área. La presión total, por supuesto, o sea, la presión hidrostática, ¿no? Porque simple dice debido a los tres líquidos. Debido a los tres líquidos. Entonces, tendría que ser la presión hidrostática. Sería la presión hidrostática. Sería la presión hidrostática. O sea, esta de aquí. Podemos hacer de la siguiente manera. La presión hidrostática sería toda esta. La presión debido a los tres líquidos. Sería eso. Por el área. Sería eso. Siempre tienen calculado todo eso. Y el área, por supuesto, el área va a ser el área de la base cilíndrica, que sería, como es circular, pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. Podemos ponerlo directamente aquí. Que sería pi por r cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Eso sería. Dinas. Eso sería la presión en el inciso A y la fuerza en el inciso B. Bueno, la parte aritmética, matemática, que no es tan complicada. Hay que multiplicar, o si quieren lo factorizan como esto. Si lo tienen, no hay problema. Eso es. Bueno, repitiendo, el problema dice, tres líquidos inmisibles de densidades 1,2, 1 y 0,8 gramos por centímetro cúbico se encuentran en un recipiente, como se ve en la figura. En un recipiente cilíndrico de 30 centímetros de diámetro en la base. Y tienen alturas H1 12 centímetros, H2 10 y H3 15 centímetros. Calcular A la presión absoluta en la base y B la fuerza neta debido a los tres líquidos en la base. Entonces, están los tres líquidos que no se pueden mezclar, son inmiscibles, sus alturas correspondientes, H1, H2 y H3. La presión absoluta será en la base, la presión atmosférica en la superficie libre, más la presión debido al líquido morado, más la presión del líquido verde, más la presión del líquido celeste, que estamos poniendo aquí en forma explícita. P sub 0 es la presión atmosférica,
la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Si es de líquido 1, ponemos subíndice sub 1, densidad sub 1, altura sub 1. Si es de líquido verde 2, densidad 2, altura 2. Y si es de líquido celeste 3, densidad 3, altura 3. Luego ya si quieren hacen reemplazando valores o factorizando como quieran. Además se encuentran la presión atmosférica en dinas sobre centímetro cuadrado y se hacen las operaciones. Eso es el inciso A. El inciso B dice la fuerza neta debido a los tres líquidos, solamente a los líquidos, no a la atmosférica. Entonces, nos acordamos que presión se define como fuerza por unidad de área, se despeja la fuerza, sería presión por área. La presión de los líquidos es esta, la suma de las tres presiones, por el área que es pi por L cuadrado. Bueno, si el diámetro era 30, el radio va a ser la mitad, 15. El diámetro era 30, sería 15. Se hacen las operaciones y eso da en dinas. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Ingeniero. Aquí, ya saqué la presión, no sé si estará bien, ¿no? Habría que convertirnos de Pascal, ¿no? Que es los 100.165 a varios, ¿no? Sí, a dinas por centímetro cuadrado. Sí, aquí me ayudé, disculpe, de Google, y ahí se convirtió. Ah, perfecto, da lo mismo. Y ya toda la operación me sale que la presión es 43.423,25 varios, o dinas sobre centímetro cuadrado. ¿Eso? Sí. Muy bien. Entonces, gracias. ¿Pueden los demás compañeros comprobar si está correcto? Sí, igual, por favor. A mí me salió 1.013.606.72 dinas sobre centímetro cuadrado. Bueno. Yo creo que el tema que está en saber la presión atmosférica. Pueden buscar la presión atmosférica. A ver, y eso va a ser. Presión atmosférica. Presión. ¿Cuánto han sacado? Yo saqué 1.013.606,72. ¿Un Pero millón? ese que es la presión atmosférica 101.305,25.
325 pascales, lo convertí, digamos, una DINA tiene 0,1 pascal, ahí lo convertí y después lo puse como está, me ¿Y la factorizó la gravedad atmosférica? 9.8 y las densidades por las alturas. Está bien. La Veamos. presión atmosférica, ¿cuánto salió? ¿1,13? La presión atmosférica. Lo metí todo, ahorita lo veo, es que lo metí todo completo. Ya. Más o menos es ese valor. Sí, Más o eso menos. sale. Esa es la presión atmosférica. Sale 1.013.606,72 dinas sobre centímetro cuadrado y la presión atmosférica me sale, solamente la presión atmosférica me sale 1.013.250 dinas sobre centímetro cuadrado. Gracias, muy bien, gracias. Redondeándolo es eso. A ver. Claro. Es 12,93, casi 13. Eso. Pues pueden hacer con ese valor si quieren y luego lo otro ya lo saben, ¿no? Lo otro ya lo saben. La gravedad sería 980. 900. Esto es más 980 gramos, centímetros por segundo al cuadrado y los valores estos de, ¿cuánto era? 1,2 por 10. 1,2 por 10 más 1 por 15 más, creo que era 0,8 por 15. Este es por 10. 12, 10 y 15. Este es 12. Bueno, sería lo que ve de todo eso. Sale 3,61 por 10 elevado a la 10 dinas sobre centímetro cuadrado. Bueno, sería eso.
Bien. Y aquí es la parte operativa. Problema número 2. Calcular la densidad del aceite en el tubo en U mostrado en la figura. Aquí está un tubo en forma de U abierto a la atmósfera. Agua está pintado con color celeste y color amarillento el aceite. Se indican las alturas. Entonces, es una forma de encontrar densidad de líquidos desconocidos. Normalmente aquí, por supuesto, las presiones se nivelan a la misma altura. Entonces, en base a eso, podemos aquí establecer, por ejemplo, esta altura, que es la misma. Esta altura. Esa altura. Entonces, por eso decimos, o diremos, que la presión en el punto 1 será igual a la presión en el punto 2 porque están a la misma altura. Esa es básicamente la solución de este problema. Vamos a decir que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 porque están a la misma altura. Eso es. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. También voy a ponerlo con mayúscula. Por estar a la misma altura. Eso es. Entonces, ¿cuál es la presión en el punto 1? En el punto 1 sería la presión atmosférica que está en el nivel de líquido de agua y la presión hidrostática de la altura de 20 centímetros. En otras palabras, la presión en el punto 1, lo puedo copiar de aquí, si quieren. La presión en el punto 1 es en el punto 1, esta es la presión en el punto 1. Y en el punto 2, será la presión atmosférica y la presión de la altura de aceite. O sea, podemos hacerlo directamente. Este sería 2 o aceite. Eso es. Por supuesto, se van a simplificar las presiones atmosféricas, se van a simplificar y simplemente quería despejar. Esto tenemos, por decirlo, del agua. Esto es del agua. Y esto es del aceite. Del aceite. Entonces, se van a simplificar la presión atmosférica en ambos lados. Eso se simplifica. Simplificamos presión atmosférica con presión atmosférica. Y luego de aquí despejar.
despejar la densidad 2. Es lo que pregunta. Despejen y calculen cuánto vale la densidad 2. ¿Cuánto has sacado? La densidad del agua es 1, ¿no, ingeniero? 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, en ese caso, ¿Y el la aceite? densidad es 0,90. Perdón. Ah, no, perdón. El aceite estamos buscando. 0,909 es el agua. 0,90. Sí. Está bien, Sí. está muy bien. Eso es. Eso es. Entonces, es una forma de encontrar densidad de líquidos desconocidos. Está bien, sale ese valor, 0,209. ¿No? Por supuesto, al ser menos denso, el aceite tiene mayor altura y eso es lo que se hace. Lo importante aquí es notar este principio que la presión a la misma altura es la misma, aquí, a esta altura. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Por eso que es igual a la presión atmosférica más la hidrostática. Aquí. Aquí en el punto 1 ha estado actuando la presión atmosférica más la hidrostática. Aquí la atmosférica y aquí la hidrostática. Aquí lo propio. Ha estado actuando aquí también la presión atmosférica sobre la superficie libre y la presión hidrostática. Entonces, por eso colocamos las dos presiones aquí. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 porque están a la misma altura. Y la presión en el punto 1 es la presión absoluta, que es la atmosférica más la hidrostática debido al agua. Y en el punto 2, la absoluta, que es la atmosférica más la hidrostática debido al aceite. Se simplifican las presiones atmosféricas y se despeja la densidad. Eso es. Bien. ¿Un problema más? Un cubo de madera de 20 centímetros de lado y 0,8 gramos por centímetro cúbico de densidad flota sobre la superficie del agua. Calcular A, el empuje, B, el volumen de la madera sumergida, C, la altura del cubo de madera que está sobre la superficie del agua. El líquido es agua y el cuerpo es un cubo, está flotando. A, dijimos, el empuje es igual al peso del líquido. El empuje es igual al peso de líquido desplazado. Peso de líquido desplazado. Esto es en general. En general. El empuje
por el principio de Arquímedes, es igual al peso del líquido desplazado. Esto en general. Peso del líquido desplazado. Esto es el empuje. Pero también el empuje puede ser igual al peso del cuerpo. Si flota. Si flota. Solamente si flota, el empuje también es igual al peso del cuerpo. Porque aquí se está viendo las fuerzas que actúan sobre el cubo. El peso, pintado con color rojo hacia abajo, y el empuje pintado con color verde hacia arriba. Solamente en este caso. Entonces, por eso, en este caso, solamente si flota, el inciso A dice calcular el empuje. A. Empuje. Solamente si flota, entonces el empuje va a ser igual al peso del cuerpo. Solamente si flota. Empuje será igual a la masa del cuerpo por la gravedad. El empuje es masa del cuerpo por la gravedad. Empuje, otra vez podemos reemplazarlo. Empuje. Y la masa del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo. ¿Dónde está el término de densidad? Aquí está. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Por gravedad. Entonces, y el volumen del cuerpo es un cubo, sería lado del cubo. Lado del cubo. Si quieren, ponemos otra vez. El empuje del cuerpo sería, como es un cubo, puede ser lado al cubo. Lado al cubo. Entonces noten que solamente cuando flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Solamente cuando flota. Esto que estoy colocando con color rojo. Empuje, peso del cuerpo, masa del cuerpo por gravedad. La masa del cuerpo, densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Y el volumen del cuerpo es lado al cubo porque es un cubo. El lado es de 20 centímetros, 0,8. Sería eso. Igual 0,8 por 20 al cubo. Por 980. Las unidades están en el sistema sexagesimal, no lo estoy colocando. Sería eso. Ya lo tengo, ingeniero. ¿Cuánto es? 6.272.000. 6.272.000 dinas. Sí. Gracias. Ese es el empuje. Lo voy a colocar aquí como resultado.
Este es el empuje. Entonces, noten, solamente cuando flota. Si no flota es igual al peso del líquido desplazado. Inciso B. El volumen de madera sumergida. Inciso D. O B. Ahora sí, aquí copiamos el empuje. En general, que es igual al peso del líquido desplazado, masa del líquido por gravedad. Por gravedad. Aquí voy a mejorarlo. Esto quiero ponerlo para que se note mejor. Esto es. Entonces, esto es por el principio de Arquímedes. Hacemos algo parecido. En lugar de que sea la masa del... Como es masa de líquido, sería entonces aquí masa de líquido y volumen de líquido desalojado. Volumen de el líquido desalojado. Aquí está parte de la solución donde el volumen de líquido desalojado lo puedo distinguir con celeste. Este volumen de líquido desalojado es igual al volumen de cuerpo sumergido. Eso es. Porque estamos pidiendo el volumen sumergido. Sumergido. Entonces, por supuesto, entonces podemos igualar estas expresiones o sustituir aquí. Sustituyendo, hacia abajo, sustituyendo, aquí pongo el volumen de líquido sumergido. Eso es. El volumen de líquido sumergido. Entonces, por una parte, ahora el empuje, de cualquier forma, el empuje es el mismo. El primer empuje es esta ecuación. Podemos llamar, si quieren, ecuación 1. El otro empuje es esta ecuación, que sería la ecuación 2. Igualando 1 y 2, se despeja el volumen sumergido. Igualando 1 y 2, se despeja el volumen sumergido. Igualando 1 y 2. Este es el segundo miembro de la ecuación 2
es igual al segundo miembro de la ecuación 1. Es igual al segundo miembro de la ecuación 1. Y de ahí se despeja el volumen sumergido. Se van a simplificar las densidades. La densidad del cuerpo era, ¿cuánto? 0,8. La gravedad igual se va a simplificar. Sí, se va a simplificar. ¿Cuánto has sacado? Sí, yo sé que eso es ingeniería igual. Muy bien. Este es el volumen sumergido. Finalmente, la altura de cubo de madera que está sobre la superficie del agua. O sea, esta altura. Esta altura. De aquí hasta aquí. Esa altura. Esa altura H. Esa es la altura H, digamos, que podemos llamar H, la altura que está sobre el nivel del agua. La altura que está sobre el nivel del agua. Entonces, el volumen que está sobre el nivel del agua será el volumen total menos el volumen sumergido. El volumen emergente, que algunos llaman. El volumen emergente o encima. Entonces, eso es lo que voy a aplicar. Inciso C. Es esto. Inciso C. El volumen que está sobre la superficie del agua. Entonces estamos diciendo dónde, por supuesto, el volumen total va a ser igual al volumen sumergido más el volumen emergente, por decirlo así. El volumen total será igual al volumen sumergido más el volumen emergente, que está sobre el agua. De donde el volumen emergente, este volumen emergente, lo voy a copiar. El volumen emergente será igual entonces a el volumen total menos el volumen sumergido.
Ingeniero, ¿qué es ese? Ese es el volumen sumergido. B sub S es el volumen... Ah, centímetros cúbicos. CC es centímetros cúbicos. Que también si ponemos ahí. Pensé que CC decía son... cilindrada, ¿no? Sí, no, no hay ningún problema siempre. Para eso estamos en la clase. No se preocupen, está bien. Ah, ya. Para eso estamos, no hay problema. El volumen emergente me salió 1600 centímetros cúbicos, ingeniero. Muy bien. Entonces, la diferencia era 8.000 menos 6.400. Me están dando el dato que el volumen emergente el volumen emergente sale... ¿Cuánto era? 1600 centímetros cúbicos. 1.600 centímetros cúbicos. Además, el volumen emergente es base por altura A por H, que sería A por H. A por H. Y A es la base del cubo, que es lado por lado. A es la base del cubo, que es lado por lado. Voy a copiar otra vez. $600 igual. A sería la base del cubo, que es lado por lado o lado al cubo. O lado, perdón, lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. El lado se conoce, el lado es 20. 20. Despejando H. Y entonces, ¿cuánto sale? Altura igual a 4 centímetros me salió. 4 centímetros. Está muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. De todos modos, estos lo voy a mandar más tarde a Yamil para que compartan. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ingeniero, una Bien. preguntita. ¿Hay un aparato algo así para medir la densidad? Por decir, mezclo agua con sal y quiero saber su Claro, densidad. evidentemente. En laboratorio también, no me acuerdo si hemos practicado, hay un densímetro, justamente para medir la densidad de los líquidos. Hay diferentes formas de medir la densidad, evidentemente. Tanto del sólido es más sencillo porque se puede pesar, etcétera. De líquidos también hay muchas formas, pero es interesante averiguarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. De todos modos, digo, esto voy a pasarle a Yamil para que puedan repasarlo y continuamos. Bueno, en el momento que queda, quisiera decirles de que entonces he estado revisando las pruebas, los datos adjuntos de algunos de los estudiantes del grupo. Bueno, hay cosas interesantes, ¿no? Una de que algunos no pudieron enviar, pero no hay problema, eso tiene solución. Espero que estén practicando para que el domingo no tengan dificultades. De hecho, yo voy a poner un poco más de tiempo para que tengan el tiempo de enviar. Por ejemplo, que el examen lo hagan en 50 minutos y tengan unos 5 minutos más para poder enviar sus documentos adjuntos. Algunos han enviado muy bien. Procuren, por favor, hacer si es posible en hoja de papel bond con lapicero, porque como yo tengo que ver la foto, a veces tengo dificultades en ver si hacen con lápiz. También, por favor, encierren el resultado. Yo aquí estoy poniendo con colores, pero es más fácil encender el resultado en un cuadro, la solución, para que yo vea, en caso de que quiera ver el procedimiento, enciérrenlo en un cuadro.
Reitero que la idea es que tener confianza. Y yo quiero seguir confiando en ustedes, que lo hagan honestamente, porque, por ejemplo, en este grupo que es el G1, han entrado algunos estudiantes que son del grupo G1 y han puesto inclusive su nombre, ¿no? Fulano de tal, no, grupo G1. Claro, yo cuando no me fijé el grupo, entonces vi el examen, calificé el examen, pero no estaba en la lista. Cuando me doy cuenta, era del grupo G1. O sea, es fácil entrar al examen, cualquiera puede entrar. También otra cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, había una pregunta por decir algo. Un resorte se estira 4 centímetros, con un peso de 20 kilogramos, creo. Se calcula la constante K. Luego se estira 3 centímetros, 3 centímetros. Y calcular el periodo, lo que sea, la amplitud era 3 centímetros. Hay un estudiante que en lugar de poner 3 centímetros puso 7 centímetros. Bueno, no sé por qué. De repente sumó 4 más 3, 7. Habrá sumado, digo yo, no sé. Pero hay varios que han puesto 7, 7, 3 o 4. Entonces hay una sospecha de que no sé si se han comunicado, no sé, porque uno puede equivocarse, pero 4 así es más difícil, pero no importa. Entonces, yo rápidamente voy a dar lectura, por favor, presten atención, de lo que he calificado, porque no hay más. He buscado, si había datos adjuntos. También cuando ustedes tomen la foto de la hoja, procuren centrar la máquina en la hoja, de tal manera que pueda verse más claramente los números y las letras, que se vean con claridad. Algunos claro, yo entiendo que, o sea, no es voluntario, pero por eso estoy recalcando. Algunos la hoja me han puesto horizontal. Entonces, para mí es complicado doblarme mi cara, no sé cómo, para que pueda leerla sobre el problema. Procuren colocarlo en forma vertical para que yo lo vea sin dificultad. Entonces, con esos detallitos, espero que mejoremos el desempeño, sigamos mejorando para el día domingo. Voy a leer rápidamente. En muchos casos la nota no es, como les decía, 10, 20, 30 o 40, sino he visto también bastante el procedimiento, ¿no? Bien. Entonces voy a leer los que he calificado y no hay más. Evidentemente, alguno solamente mandó 2 problemas, quizás no mandó el tercero porque no pudo, por lo que sea, pero igual, la opción es que puedan recuperarse este domingo. Entonces, lo que he calificado, voy a dar la nota sobre 60. O sea, sobre 60 la nota que he calificado. Voy a dar lectura a esto en este momento. Ahora, estos que estoy leyendo, si quieren dan, si no quieren ya no dan, no hay problema. Si quieren mejor dan. Bueno, bien, Choque, Pablo César, 45, solamente la nota de problemas, sobre 60. Fernández Luis Miguel, 45, Ferrufino Juan Gabriel, 30. Fuentes Alejandra, 30. Humérez Michael, 49. Montero Jorge Eric, 37. Son del grupo SB. Sarmiento Camilo, 30. Gedalce Cristian, 42. Tiquicala Montero Mary, 27. Del grupo F1, Castellón Ana Margarita, 40. Chambi Karen, 40. León Noelia, 51. Manchego Daniela, 20. Marqués Candy, 27. Menacho Daniel, 60. Ese fue el mejor examen, parecía. No, está muy bien. Miranda Harold, 40. Pedrazas Jesús, 42. Peñafiel Guadalupe, 42. Robledo Yamil, 39. Le faltó un problema, no sé por qué, no llegó. Rosales Renan, 42. Samos, 34. Tapia David, 37. Terrazas, 45. Víctor Hugo. Vargas Alexander, 45. Entonces, esto es lo que tengo. Bien. Jóvenes, una buena tarde. Nada más por hoy. Tengo que empezar el laboratorio de 5 minutos, así que hasta ingeniero, luego. Sí. Ingeniero, disculpe.
no revisó los exámenes que mandamos al formulario. O sea, los exámenes, usted nos puso un archivo adjunto para poder enviarlo ahí directo. Y algunos enviamos ahí. Lo voy a revisar, voy a seguir revisando y les voy a comunicar, ustedes van a ver cuando vean su nota. ¿Ya? Ah, ya, perfecto, gracias. Sí. O sea que la verdad que no necesito mucho tiempo, como son muchos, yo pensaba hacerlo para mañana, posiblemente me falten algunos, o se me ha ido algunos, pero sí lo voy a ver. Yo lo presenté en Classroom. Ya. Jóvenes, van a disculpar, tengo otro laboratorio enseguida, entonces, de todos modos lo voy a revisar y se voy a comunicar, yo creo que es mañana, porque hoy tenemos laboratorio primero con este grupo, después con ustedes, después con el grupo BI, así que está largo. De todos modos, les voy a informar. Nada más, jóvenes, adiós, hasta luego, que pasen bien. Hasta luego, ingeniero.